Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender cómo darle uso al conector ODBC de MySQL para interactuar con el servidor de datos de MySQL Server. Todo esto lo vamos a realizar directamente desde el mismo Visual Force Pro, desde la ventana de comandos. Para esto vamos a comprobar que ya nosotros tenemos instalados el controlador, el conector ODBC de MySQL. Si no lo han instalado aún, pueden ingresar a mi canal de YouTube y van a ver la instalación. He subido un video para realizar la instalación del conector ODBC. Vamos a probar ODBC. Vamos a revisar en los orígenes de datos del mismo Windows si ya tenemos instalado el controlador. Entramos a controladores y comenzamos a buscar el MySQL ODBC 5.1 driver. Correcto. Ya lo tenemos instalado. Ahora lo que nosotros vamos a realizar es pruebas de comunicación desde el mismo Visual Force Pro hacia el servidor de datos MySQL Server. Para esto vamos a corroborar que nosotros tenemos datos. Por ejemplo, acá yo en el MySQL he creado una base de datos de prueba con unas tablas, por ejemplo TV alumnos, y le he ingresado dos registros. Justo como pueden apreciar acá, tengo dos registros. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, a través del conector ODBC del MySQL, vamos a hacer la consulta y traer esos datos desde el mismo servidor MySQL y llevarlos hasta Visual Force Pro, haciendo de este conector ODBC de MySQL, que ya lo hemos instalado en el video anterior. Aquí vamos a realizar las pequeñas pruebas de que todo está funcionando bien y que podemos realizar las tareas de proceso o consultas desde el mismo Visual Force Pro. Vamos a minimizar esta parte de acá. Acá ya tenemos abierto el Visual Force Pro. Vamos a borrar esta parte de acá también. Vamos a hacerlo todo de cero. Tenemos abierto nuestra aplicación Visual Force Pro, la versión 9. Ahora lo que vamos a hacer es la primera prueba de conexión. Vamos a ingresar, buscar ODBC, inicio ODBC. Vamos a escoger configuración orígenes de datos ODBC 32 bits. Le damos clic. Vamos a entrar a la pestaña DSN Sistemas. Vamos a darle en el botón agregar y vamos a buscar el controlador de MySQL. Vamos a buscarlo acá y acá lo tenemos. MySQL ODBC 5.1 Driver. Escogemos eso, le damos finalizar y vamos a ingresar la primera configuración. En este caso se llama configuración DCN Sistema. Vamos a hacer la primera forma de cómo nosotros nos podemos conectar a nuestro servidor de MySQL a través de Visual Force Pro. Lo primero que vamos a hacerlo es a través de una creación de un DCN de sistemas. Ingresamos los datos, aquí le vamos a poner el nombre del DCN de sistema. Vamos a ponerle DCN MySQL. Acá lo repetimos los datos, simplemente es con una descripción del nombre. Lo repetimos. Acá donde dice IP server, vamos a colocar localhost. En este caso porque nosotros tenemos instalado nuestro servidor de datos en el propio equipo donde estamos desarrollando la aplicación. O simplemente tomamos las configuraciones, ingresamos acá a nuestro servidor de datos de MySQL a través del Workbench. Este de acá lo vamos a cerrar. Vamos a minimizar, vamos a entrar en la pestaña de acá, ¿no? Esta configuración, estos datos son los que nosotros vamos a ingresar en el origen, acá en el DCN de sistema. Ahí se puede apreciar, nos está pidiendo el localhost, justamente tal y cual como está acá. Bueno, aquí le he puesto el usuario y sistema también, pero aquí en el caso de ustedes van a utilizar el usuario root, por ejemplo. Este de acá le ponen IP server normal, localhost, el mismo puerto predeterminado, el 3306. Y acá en el usuario le vamos a poner root, el usuario predeterminado del MySQL. Y le vamos a ingresar la contraseña que le hayamos puesto en el proceso de instalación. Esa misma contraseña que hemos realizado, hemos colocado en el momento que instalamos el MySQL Server, esa la colocamos acá. Si no tienen claro esto, pueden entrar a mi canal
y puede ver todo el proceso de instalación del MySQL en el sistema operativo Windows 10 y después retomar esta parte del video para que no nos perdamos mucho. Acá ya hemos ingresado los datos. Ahora lo que nosotros vamos a realizar es el primer testeo de que todos los datos que hemos ingresado están correctos y nos permita la comunicación hacia el servidor de datos MySQL. Testeamos y nos indica el resultado conexión satisfactoria. Aceptar. Y aquí ya podemos ver si la conexión ha sido establecida correctamente, ya nosotros podemos ver nuestra base de datos acá. Todas las bases de datos que nosotros tengamos creadas en el servidor de MySQL. Damos clic acá y estamos viendo, ¿ves? Justamente nosotros necesitamos conectarlo a la base de datos prueba. Justamente, vamos acá, a esta base de datos. Dentro de esta base de datos está la tabla alumnos. Y esa tabla es justamente la que vamos a comenzar a realizar las consultas, pero desde el mismo VisualFox Pro. Minimizamos. Entonces, seleccionamos la base de datos prueba, le damos OK y ya se nos ha creado una pequeña opción acá que se llama DCN MySQL. Ya está agregado este DCN sistema en el sistema operativo. Damos a aceptar y vamos a hacer las primeras pruebas desde el mismo VisualFox Pro. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable pública. En este caso vamos a ponerle todo el nombre para que haga buena referencia. Public conexión, a la variable conexión. Vamos a ponerlo de manera pública, esta variable conexión. Y esta variable conexión va a llevar el siguiente dato. Conexión va a ser igual al comando SQL connect. Abrimos paréntesis. Si no sabemos qué significa el SQL connect, en los videos anteriores he subido el libro de ayuda del VisualFox Pro, pero de igual forma también la voy a estar colocando en el comentario de este video, para que tengan claro de los comandos que vamos a utilizar. Como les dije, vamos a tratar de no utilizar mucho el tema teórico, pero hay algunas cosas que sí debemos conocer. Por ejemplo, el comando del VisualFox Pro, el SQL Connect, establece una conexión con un origen de datos. ¿Ya? Eso es lo que hace este comando. Entonces vamos a seguir la sintaxis, vamos a utilizar el SQL Connect, abrimos paréntesis y lo primero que nos pide es el estado de conexión. En este caso vamos a abrir comillas y vamos a escribir el nombre del DCN de sistema que hemos creado en el origen de datos. DCN MySQL. Vamos a abrir acá para que ustedes más o menos no se pierdan a lo que yo me estoy refiriendo. O DBC, vamos a abrirlo nuevamente. Orígenes de datos. Entramos DCN sistema. Entonces lo que yo estoy colocando aquí, dice DCN System, DCN MySQL, es justamente este de acá. Lo estamos escribiendo de manera incorrecta. Vamos a corregirlo. DCN MySQL. Si ustedes pueden apreciar, es tal y cual lo que estoy colocando acá. ¿Ya? Hasta ese paso vamos. Ahora lo que es el siguiente, ponemos coma y nos está pidiendo el usuario con la cual nosotros nos conectamos mediante ese DCN sistemas. El usuario que utilizamos ahí fue el usuario root, lo ponemos entre comillas, ponemos una coma más y nos pide el password. En este caso van a poner el password ustedes con la cual realizaron la instalación. En el caso mío yo le voy a poner el que le coloqué acá. Entonces, y cerramos. Con esto, o sea, aquí solo repetimos lo mismo que hemos colocado acá. Configurar este de acá. El nombre del DCN sistema, este nombre de acá. El usuario root, tal igual acá. Y la contraseña, en mi caso, justamente la contraseña que coloqué acá. Con estos datos, yo de frente me voy a conectar. ¿A qué base de datos me voy a conectar? A base de datos prueba. Ya que este DCN sistema está guardando la conexión hacia esta base de datos, de que está alojada en el servidor de MySQL. ¿Ya? Hasta ese punto vamos a llegar. Vamos a cancelar esto y vamos a hacer la prueba. Presionamos Enter y ya, si la conexión ha sido satisfactoria, la variable conexión debe tener un valor positivo. Si tuviera un valor negativo,
Esto si tuviera un valor negativo quiere decir que no ha establecido la conexión. Vamos a probarlo. Win conexión. Presionamos Enter y podemos ver positivo. Quiere decir que la conexión es satisfactoria, ya estamos listos. Dentro de esa variable conexión, dentro de esta variable se está guardando, está establecida la conexión directamente desde Visual Folk Pro al MySQL. Esta es la manera más fácil de poder establecer una conexión hacia el servidor de datos de MySQL desde el Visual Folk Pro. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una pequeña prueba de consulta trayendo los datos de la tabla TV alumnos que está alojada en esa base de datos de prueba. Esta tabla la vamos a traer a Visual Folk Pro con estos registros. A ver si pueden apreciar. Base de datos prueba. Minimizamos y vamos a utilizar el comando función SQLexe. Si no saben qué es lo que hace el SQLexe, igualmente libro de ayuda SQLexe y vemos la función. Envía una instrucción SQL al origen de datos donde se procesa la instrucción. ¿Qué quiere decir? Que a través de este comando nosotros vamos a solicitar características o procesos, tanto puede ser de consulta, inserción de datos, actualización, entre otros. En este caso la sintaxis vamos a utilizar el SQLexe, abrimos paréntesis y nos pide el nombre de la conexión o la característica de la conexión. ¿Quién tiene la característica de la conexión? Esta variable. La colocamos acá, el nombre de la variable, ponemos coma y ahora nos indica qué tipo de solicitud quieres realizar. El tipo de petición a través de una instrucción SQL. Abrimos comillas. Dentro de las comillas vamos a hacer la consulta. A ver, si no tenemos claro muy bien esto, nos pide la consulta que nosotros normalmente realizamos acá. Por ejemplo, esto de aquí. Con este select yo hice mostrar todos estos datos, lo copiamos tal y cual y lo llevamos acá, Visual Folk Pro. Entre comillas la colocamos, tal igual con el punto y coma todo, y cerramos comillas y ponemos una coma más y nos indica en qué tipo de cursor lo necesitas, en qué tipo de origen lo necesitas, de destino lo necesitas la consulta o la petición que hagas. Si yo no le coloco nada, de frente me lo va a poner en un cursor predeterminado, SQL REST, vamos por ejemplo, y vamos a presionar Enter para que ustedes más o menos sepan a lo que me estoy refiriendo. Presionamos Enter y ven. Si no le ponemos nombre acá en este parámetro, le ponemos un nombre del cursor que tiene que retornar, por defecto me lo va a poner en este tipo de cursor. Vamos a hacerle un browse. Mira, aquí ya lo trajo los datos desde el mismo. Justamente, ¿ves? Es algo bien fácil, no es complicado. Lo ha traído de una manera rápida los registros que estaban alojados en la base de datos acá. Entró a la base de datos pruebas, hice la consulta en la tabla TV alumnos y traje los datos desde el MySQL Server hacia el Visual Folk Pro. Ya lo tenemos. Como pueden ver, ha sido fácil, no ha sido complicado. Lo único que yo he requerido son estas líneas de comandos. Si borramos todo, solo hasta esta parte de acá. Con esto ya hemos hecho la primera petición hacia el servidor de datos de MySQL de una manera práctica a través del DCN sistema, que es una de las alternativas de cómo nosotros podemos hacer las consultas desde el mismo Visual Folk Pro al servidor de datos MySQL. Entonces, todas las peticiones las hacemos mediante este tipo de comando. Primero establecemos la conexión y luego comenzamos a hacer todas las peticiones o procesos que nosotros requerimos traer desde el MySQL Server hacia el Visual Folk Pro. Entonces, es una de las formas. Si nosotros todavía no manejamos muy bien los comandos SQL, practiquémoslos en la misma interfaz o en el mismo entorno de MySQL Server a través del Workbench. Escribimos los comandos, todo que funcionen bien en el entorno y simplemente la copiamos y la ponemos entre comillas, como pueden ver acá. Le hemos colocado entre comillas
el comando que utilizamos en el mismo entorno de Workbench. Cerramos y presionamos Enter y nos trae unos datos. Acá vamos a poner use para cerrar la tabla. Ya no está en uso, está eliminada. Y esto justamente que le indicaba. Si le poníamos una coma y le poníamos una comilla más, nosotros podíamos definir el nombre del cursor que nosotros queramos que nos retorne. Cursor alumnos, por ejemplo. Presiono Enter. Entonces la misma petición me lo trae y me lo guarda en el cursor con nombre cur alumnos. Por ejemplo, pueden ver acá. Vamos a darle browse nuevamente. Como pueden apreciar, me lo ha traído en este tipo de curso. Y ya nosotros de aquí ya comenzamos a trabajarlo, insertar o colocar estos datos en una grilla o en una lista, o simplemente poner a los text box de Visual Folk Pro. Entonces es una manera fácil de cómo nosotros podemos interactuar la información desde el mismo Visual Folk Pro frente al servidor de datos de MySQL. Ahora vamos a hacer un ejemplo así, otro adicional rápido. Ya en el siguiente video vamos a hacerlo ya con el Connection String, sin configuración en el Windows, nada, toda la configuración de lleno la vamos a hacer en el mismo Visual Folk Pro. Vamos a hacer una prueba más. Vamos a hacer una prueba de inserción de registro. A través del mismo Visual Folk Pro la vamos a hacer. ¿Ya? Si ustedes manejan el comando, comandos de sentencia SQL, se le va a hacer bastante fácil. Vamos a utilizar de nuevo el SQLX, abrimos paréntesis, ponemos el nombre de conexión que ya lo tiene la variable, coma, abrimos comilla, para hacer la instrucción SQL. Insert, en este caso vamos a insertar un registro, insert into tb alumnos values, abrimos comillas, ponemos comillas simple, ponemos 0,5, coma, abrimos comilla de nuevo y vamos a poner un nombre más, un registro más. Acá ponemos coma, no ponemos coma, cerramos nada más. Como es un proceso de insertar datos y que no nos retornes nada, vamos a hacer el proceso. Sería así: nombre de conexión, la petición, en este caso vamos a hacer una inserción de registros hacia la tabla alumnos que se encuentra en la base de datos prueba. Si pueden ver, hasta el momento solo hay 2 registros, vamos a hacer uno más. Vamos a presionar Enter y vamos a hacer la consulta. Vamos a ver si lo logró hacerse esa inserción. Ejecutamos y como pueden apreciar, ya se hizo. Así como nosotros podemos solicitar información a través desde Visual Folk Pro, a través del controlador ODBC, también podemos insertar, podemos actualizar información desde el mismo Visual Folk Pro. Entonces son pasos sencillos y más que todo hay que tener claro de los comandos, select, todo esto de aquí. También se lo estaré colocando en el comentario este manual de Workbench para que nosotros nos familiaricemos bastante con los comandos insert into, el update, cómo eliminar registros, todo esto. Y estos comandos que de aquí lo apliquemos directamente desde el Visual Folk Pro a través de los comandos SQLX para poder hacer todos los procesos desde el mismo Visual Folk Pro. Si pueden darse cuenta, hemos hecho una consulta a través de Visual Folk Pro hacia el servidor de datos de MySQL a través de estos comandos y también hemos insertado un registro. Entonces es bien práctico, es fácil. Esta es una de las maneras más fáciles. En el siguiente video trabajaremos con Connection String, que es un nivel un poquito más avanzado de la conexión. Esta no requiere una configuración en el sistema operativo Windows. Toda la configuración la hacemos en el mismo Visual Folk Pro y establecemos un origen de datos para conectarnos a este servidor que tengamos, tanto sea local o de manera remota. Espero que le haya gustado el video. Entonces ya nos estamos viendo en un próximo video y sacándole ya a fondo todo el potencial del Visual Folk Pro frente a los servidores de datos que tenemos en la actualidad. Nos vemos. Hasta pronto.